Bien, amigos de Radio Victoria Bajo Televisión, como todas las semanas, en este nuestro primer ping-pong hemisférico de la semana, justamente, con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú, eh, porque estamos diseñando la programación de ahora en adelante, insistiendo mucho en la libertad de plena democracia, no migración y derechos humanos. Yo creo que ese va a ser nuestro lema de hoy en día, ¿no? De aquí hasta el final, como dice María Corina Machado, porque definitivamente las cosas que han ocurrido, o sea, van a contrapelo de lo que es la verdadera libertad. Y cuando se usa el gobierno para atropellar, para malponer, para descalificar, e inclusive las instituciones jurídicas de un país en función de quien tiene el mandato y no el gobierno, porque el mandato lo entrega el pueblo, y se desvirtúan las cosas de esa forma, nosotros tenemos que, de alguna manera, tomar posiciones. Y nuestra posición es en función de la democracia, en función de la libertad, de que no haya migraciones, de que se respeten los derechos humanos y de que haya verdaderamente un funcionamiento orgánico y armónico de las instituciones. Y en Venezuela no la tenemos. Y tenemos que librar una lucha de aquí en adelante, porque sí, producto de lo que ha ocurrido pues con una candidata que escogió el pueblo, la sociedad civil, no fue un partido. Entonces yo creo que aquí, profesor, políticamente hablando, o sea, nosotros pues necesitamos que usted también dé su parecer, porque temprano tuve a tres voceros muy importantes calificados de Venezuela. Uno de ellos inclusive presidió la reforma del Estado venezolano, después del doctor Andrés Callado, a través de la COPA, ¿no? Entonces, eso se desvirtuó en el camino y nosotros tenemos que recuperar esos espacios. Entonces, por favor, pues para que hablemos un poquito en esa tónica. Claro que sí, claro que sí. En nuestro ping pong 174, hoy 30 de enero. Eh, Empecemos con esta coyuntura que se refiere a nuestro querido país. Anoche yo estaba reflexionando, porque en las últimas semanas hemos visto estos voceros del régimen. Me refiero a Jorge Rodríguez, Tarek William, Diosdado y ayer Maduro. Eh, yo tengo la impresión que el régimen maneja encuestas, estudios y por supuesto un sistema de información y de espionaje muy bien logrado con la ayuda de los, ni siquiera ayuda, comandado por los cubanos, por la inteligencia cubana. Están adentro, están hasta en la Y 10. claro, por supuesto. Y conversando con alguna gente amiga que está en Venezuela y fuera de Venezuela, llegamos a una conclusión. El régimen está desesperado, desesperado por los números y porque se han dado cuenta que ni siquiera haciendo trampa, como están acostumbrados a hacer, las trampas de siempre y las nuevas, eh, no les alcanza para, de alguna manera, ganarle a María Corina Machado, si es que María Corina Machado participa en la elección. Ella ayer tuvo un discurso y varias entrevistas a medios internacionales donde ella afirma que va a participar en la elección. Habrá que ver de qué manera, por ejemplo, si no la habilitan, pedirá a la gente que vaya a las urnas y marque alguna cosa. Si es electrónico, no sé cómo lo hará, porque total, uno no puede interferir todavía en la estrategia de lo que ella piensa. Pero lo que se ha visto es que ellos tienen esas cifras y por eso es que ayer y antier Jorge Rodríguez dijo, esa señora de ninguna manera va a participar en la elección. O sea, ellos saben que ella tiene más del 80% de la aprobación, incluyendo personas que trabajan para ese régimen Así es. y por eso están desesperados. En las últimas horas hemos visto la reacción de Estados Unidos, tardía, porque considero Sí. tardía y ellos deberían haberlo hecho desde el primer momento, y tardía también porque
Es una advertencia al régimen de que, bueno, si ellos no permiten que ella participe, va a haber sanciones. Pero eso será a partir del 18 de abril. Estamos terminando enero, faltaría todo febrero, todo marzo y el 18 de abril. Pero, Como profesor, decía yo, profesor, me perdona, pero es que en cierto sí, modo, claro, cuando le dicen habrá sanciones, le están diciendo quédense ahí sancionados. Sí, a ver, vamos. quédense ahí, sigan robando y les damos hasta tiempo para que la inteligencia cubana fije una estrategia, una hoja de ruta, una línea de tiempo de aquí al 18 de abril. Que la fijó hace 60 años en su país, lo tienen al lado y no se resuelve. Entonces, el lenguaje diplomático en este caso es pésimo, porque Total. es terrible. Mientras tanto, nos hemos levantado esta mañana, yo no sé si la noticia empezó anoche, pero al menos yo me enteré esta mañana, de que el presidente Noboa de Ecuador ha dicho desde ahora Sí, que no va a reconocer los resultados en Venezuela. sí, Este por lo menos tiene los pantalones bien puestos. sí, señor. Se ha dicho desde ahora, mire, lo que vaya a pasar en Venezuela si María Corina no participa, No lo apruebo. Ecuador no va a reconocer sus resultados. Y yo me imagino que en esta misma línea se van a encaminar varios países de América Latina, empezando también por Costa Rica. Por supuesto, silencio cómplice, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Total, no había mucho que esperar de esa gente. Esto por una parte. Por otra parte, quería brincarme el charco un momento, porque a pesar que esto es un ping-pong latinoamericano, por darle un nombre, y caribeño, ayer asistí a una conferencia internacional, como la semana pasada asistimos a la conferencia de Iberoamérica y otras instituciones muy importantes sobre el autoritarismo. Bueno, ayer asistí a un webinar Ajá. que nos indica que definitivamente este va a ser un año muy complicado en materia bélica. No es solamente el conflicto entre Israel y Hamas, no es solamente el conflicto casi eterno entre Ucrania y Rusia, sino que se van a dar una serie de problemas internacionales que nos ponen a puertas, como se diría en latín, de una tercera guerra mundial. Yo pienso que esa tercera guerra mundial ya empezó. Pero el gran articulador de todo este clima de inestabilidad definitivamente es nada más y nada menos que Irán. Irán es el que está por detrás de todos estos conflictos. Y tiene tiempo en Venezuela, de paso. Puertas abiertas, puertas abiertas. Yo recuerdo hace años, cuando mi mamá todavía estaba viva, haberla llevado a... Porque como yo vivo acá, cuando uno va, quiere estar con su familia. Haberla llevado a un restaurante en las Mercedes, en la parte alta, cerca del Hotel Tamanaco. Y mi sorpresa fue que cuando entramos al restaurante, yo me sentía extranjero. ¿Por qué? Porque en todas las mesas habían iraníes, turcos, árabes, y uno los reconoce porque a ellos les encanta exhibir joyas, oro, relojes, collares. Y yo le comentaba a mi mamá, algo está pasando aquí, porque estos no eran los normales comensales de un restaurante caraqueño. Así que la gente que nos está viendo y oyendo, sepan, como dice el profesor también, estamos rodeados, invadidos por iraníes Muy en todas partes, infiltrado, muy infiltrado. infiltrados en Venezuela. En Sí. Venezuela, sobre todo en el arco minero, ahí hay rusos, chinos, iraníes a cantidad. Por otra parte, esta mañana ha salido el ranking, al menos yo lo leí esta mañana, de los países más corruptos del mundo. De 180 países a los que se le hizo el estudio, el Perú está en el puesto 121. El más corrupto es el 180. Claro. Perú está en el 121. Y Venezuela está en el puesto 179. El más corrupto es Somalia y luego Venezuela. 179
y Perú en el 121. Estas son cosas preocupantes Preocupante. y que demuestran la fragilidad de las instituciones en los países que han sido invadidos, contaminados por el socialismo del siglo XXI. En Venezuela, yo recuerdo que hubo algún mandatario, líder de partidos que dijo, aquí no hay razones para no robar. Y realmente el régimen roba a manos llenas. Esta es la situación que estamos pasando en ese sentido. Junto con Irán, definitivamente Rusia está buscando broncas, como se dice, peleas. Sí. Ayer Rusia lanzó una serie de improperios contra la OTAN y otros países, y yo tengo la impresión que esto se va a complicar según mis colegas internacionalistas en lo que va del año, apenas vamos por enero. Sí. Esto del plazo del 18 de abril con los Estados Unidos y Venezuela es un plazo no explicable, porque le estás diciendo al otro, mira, tienes todo este tiempo para ver cómo vas a resolver este problema. Además, sabemos que el interés de Estados Unidos es el interés por el petróleo, a pesar que el petróleo venezolano sigue siendo un problema, no solamente por la capacidad de la refinería, sino un problema porque ya no se está usando el petróleo pesado Sí. que está así. Y antes de cambiar de país, José Antonio lo sabe, en las últimas horas, en los últimos días y también en las últimas semanas, se han dado en Venezuela una serie de apagones, Ya. bajas eléctricas muy fuertes. Ayer, por cierto, unidas a la supuesta, porque todo uno lo pone en duda, explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Barinas. Yo tengo gente metida en el tema eléctrico y me dice que no solamente en Venezuela, sino en otros países, cuando hay estos bajones eléctricos, es porque el régimen utiliza ese intermedio de tiempo para hacer chanchullos de todo tipo. Puede tener que ver con los archivos que manejan las notarías, los archivos que tiene la dirección de identificación del país, los pasaportes, las propiedades, en fin. Esos bajones permiten hacer chanchullos informáticos, sobre todo en esta era donde hay muchos hackers que pueden hacer cualquier cosa. Así que hay que estar muy atento con esa situación. Y entrando al caso argentino, que siempre está de moda, bueno, un par de noticias importantes. No todas buenas, pero importantes. Lo primero que se ha descubierto es que el presidente Milei ha dado a conocer a través de varios de sus voceros que había empleados públicos en el gobierno anterior, en nómina para cobrar, que hace años que viven en el extranjero y no trabajan para el gobierno. Qué barbaridad. Empleados fantasmas que viven en el extranjero. Y se ha descubierto que entre los empleados públicos que viven en el extranjero sin trabajar y los empleados públicos que están en Argentina y tampoco trabajan, se habían emitido nada más y nada menos mensualmente, agárrense por la cifra, 25 millones de cheques que se le entregaba a gente que no trabajaba. Caramba. 25 millones de cheques mensuales que se le entregaba a gente que no trabajaba y que solo era convocada para hacerle marchas a favor del gobierno. Ustedes se imaginan lo que significa Impresionante. 25 millones de cheques Qué barbaridad. para gente que no trabajaba. Y sin embargo, la oposición de ahora, oficialista hasta el 10 de diciembre,
no quiere que se hable de este tema. Quieren echarle tierrita, como se dice, al tema. Muchos son Ay, beneficiarios también de esa pero por política. supuesto, Claro. ayer el presidente Milei anunció que se están derogando 69 leyes que de alguna manera obstaculizaban el papeleo, que uno llamaría el papeleo burocrático. O sea, tuvo que cortar 69 leyes que te ponían trabas cuando tú querías acceder a un servicio. Qué barbaridad. Esto es una cosa complicadísima. Y de Argentina pasamos al caso peruano. En las últimas horas sucedieron varias cosas en el Perú. Ayer, después de 22 meses prófugo, se entregó el sobrinísimo de Pedro Castillo. Ustedes dirán por qué yo digo sobrinísimo. Porque recordemos que Pedro Castillo, tan pronto fue elegido presidente, antes de asumir el cargo, pero como presidente electo, utilizó una casa en el centro de Lima para hacer reuniones. Esta casa pertenecía a este sobrino de nombre Frei Vázquez. El señor ayer se entregó. El gobierno, torpe, como es el gobierno de Dina Boluarte, intentó decir que ellos lo habían capturado, cosa que es absurdo, porque el señor, en la primera que le pusieron un micrófono, dijo, yo no fui capturado, yo me entregué. Se entregó en la frontera con Bolivia, un lugar llamado Desaguadero, una frontera muy porosa, porque uno pasa y pasa y no sucede nada, lo cual indica que él estaba del otro lado de la frontera. Estaba en Bolivia, cruzó la frontera y se entregó a las autoridades. Ya está en Lima y anoche, a última hora, se supo que a pesar que él estuvo 22 meses prófugo, se ha acogido a la figura de la colaboración eficaz. ¿Qué significa eso? El señor se presta a dar una serie de declaraciones y confesiones con el motivo de que le rebajen la pena. Así que vamos a tener en las próximas semanas un cantante de ópera cantando, Sí, valga la señor. redundancia, sobre las tropelías que hizo su tío en el gobierno. Y se supone que junto con Frei Vázquez, el exministro Silva, que vive en Prado del Este, en Caracas, también está pensando si se acoge a la figura de la colaboración eficaz. Así que Pedro Castillo, que quiere seguir empapelando los juzgados de De que es Lima con inocente. soluciones de que es inocente, esta situación le va a complicar la vida. Y falta el otro, Vladimir Cerrón, que está escondido Ajá. en, y va cambiando de casa. Y por supuesto, ya después de 5 meses escondido, a nadie le queda la menor duda de que él está siendo escondido por el gobierno Claro. de Dina Boluarte. Porque si Cerrón es detenido y habla, la perjudicada va a ser la Va a presidenta, caer que ella era su también. cajera en la Es. campaña electoral. Ujú. Cajera del partido. Eso está sucediendo en el Perú y está sucediendo otra cosa que alguna gente tal vez no entienda, que es el caso de las paralizaciones y protestas en una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu. Todo el Sí. mundo conoce Machu Picchu, pero en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, hay una serie de paralizaciones y alguna gente me pregunta, profesor, explícanos así como con manzanitas, con ABC, qué es lo que pasa. Lo voy a explicar brevemente porque no es una explicación complicada. Usted desde su teléfono celular planifica un viaje a París, por ejemplo, y quiere conocer la Torre Eiffel, y usted desde su teléfono celular puede reservar entradas electrónicas Ujú. para ir a la Torre Eiffel. O si está en Manhattan y quiere subir a la torre más grande de Nueva York, también lo puede hacer vía teléfono. O si usted está en el Cristo del Corcovado o quiere ir al Cristo del Corcovado en Brasil, también puede conseguir sus entradas por internet. En 2 minutos. Bueno, resulta que el Ministerio de Cultura
en un aviso que ya se había venido comentando, ha decidido que las entradas a Machu Picchu también se hagan de manera electrónica. Bueno, eso ha causado un incendio. Y uno diría, ¿y cuál es el problema de que las entradas a Machu Picchu sean de manera electrónica? Bueno, se ha destapado una red de corrupción a nivel de el pueblo de Machu Picchu, que es un pueblo pequeño que se llama Aguascalientes, y toda una trama que involucra al gobernador regional, al alcalde, a los transportistas, una red de corrupción, donde el año pasado se perdieron millones de soles, que traducido a dólares es una fortuna, porque había como una ganancia, una red de corrupción en cada entrada que se vendía de manera manual. Entonces, Caray. el pueblo está paralizado, los trenes están paralizados y hay más de 2.500 turistas que han pagado para ir a conocer Machu Picchu y que ahora se encuentran entre la espada y la Y pared. la pared. 2.500 turistas que, por supuesto, cuando regresen a sus países le van a decir, más nunca vayan a ese país. Qué barbaridad. Y estamos en esta cosa que vamos a montar una mesa de diálogo. Aquí no hay que montar ninguna mesa de diálogo. Aquí No, hay que desmontar una corrupción que ha estado enquistada por años en este sistema. Y quería explicar eso porque alguna gente está viendo las noticias sobre Machu Picchu y no entiende no la mucho lo que entienden, está sí. pasando. Bien. Eso es lo que está pasando. Por otra parte, ayer también nos dimos con una sorpresa, que es que Vladimir Montesinos, el asesor de Fujimori, que el año que viene termina de cumplir su sentencia por los distintos casos en los que estaba metido, ayer aceptó su culpa en una matanza de unos campesinos en una zona agrícola del Perú que se llama Pativilca. Y alguna gente dice, bueno, ¿y este hombre por qué acepta la culpabilidad? Porque está negociando con sus abogados la rebaja de la pena. Así que es probable que en los próximos 6 meses Vladimir Montesinos esté en la calle y tenga simplemente un arresto domiciliario. Estas son cosas importantes que debemos saber porque uno nunca sabe qué sorpresas puede haber detrás de un elemento tan oscuro como Sí. Vladimir Montesinos. Y hoy llega al Perú el señor Tarache, que es un venezolano que mató y quemó a una chica en el centro de Lima, que Sí. se escapó a Colombia. Lo están Y extraditando. Sí. miren cuánto ha tardado la extradición de ese señor. Sí. Hoy regresa para pagar cadena perpetua en el Perú. Y antes de terminar este ping-pong que está largo, aquí nos hemos enterado también que ayer Andrés Manuel López Obrador ha admitido que a su gobierno ha sufrido un ciberataque. O sea que las entidades que tienen que ver con su programa matutino, madrugador y otras entidades del equipo de comunicaciones del gobierno ha sido atacado por unos hackers. Vamos a ver de qué se está hablando en el fondo, qué es lo que está por detrás de todo eso. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy. Recordando que hoy es martes, habrá elecciones primarias de los republicanos en otro estado de la Unión Americana y que todo indica que el señor Trump sigue liderando las encuestas de los republicanos. Y un comentario final, hemos hablado siempre del caso argentino, ahorita nos hemos referido a ellos por los 25 millones de soles de cheques. Bueno, ayer el Congreso argentino, me refiero al grupo de Milei, ha negociado con la oposición kirchnerista retirar del paquete ese que llaman ellos la ley autobús, que es lo llaman autobús, que ahí cabe de todas las leyes, el capítulo referido al tema económico. Se va a discutir el tema económico, la reforma económica, en un capítulo aparte, porque si no, no les da tiempo a aprobar estas reformas antes de la medianoche de mañana, porque ese es el plazo que se ha puesto el gobierno, terminar de aprobar algunas leyes antes de la medianoche del 31 de enero. Así que el jueves, El jueves, en exacto. Ping Pong 175, tendremos más noticias sobre lo que está pasando en Argentina
y no descuidar este tema de la inhabilitación a María Corina, que tiene al gobierno tomando pastillas para la diarrea. No se puede decir de otra manera, lo digo de manera elegante. Sí, señor. Bueno, Un gran abrazo. nosotros nos lo hemos propuesto así, ¿no? Con esa Así televisión. es. Vamos a ver, pues. Un gran abrazo. De nuevo, una condolencia a la familia de Eduardo Fernández y Sí, Marisabel Reina Calvani por el fallecimiento de su hijo, José sí, Antonio. así es. Y bueno, ningún padre quiere enterrar a un hijo. Es una cosa terrible, Sí, verdad. pero que Eduardo y Marisabel tengan, igual que Pedro Pablo, su hermano, el consuelo de Dios para afrontar. El Sí, chico de 57 años tenía un cáncer en el esófago y ya había sido operado y lamentablemente falleció. Así sí, que pasa sus restos y condolencias a su familia. sí. Y nos vemos el jueves. Seguro que sí. Gracias, profesor. Un Hasta luego. abrazo. Hasta luego.